¿Cuándo es mejor estirar? ¿Antes, después del entrenamiento, después de hacer ejercicio? Seguramente has escuchado este tema y hoy vamos a aclarar todo este tema para que sepas realmente cuándo tienes que estirar. Muy buenas, mi nombre es Manuel Escalera y vamos a ver este tema que, como digo, es muy frecuente y todavía a día de hoy le genera bastante confusión a la mayoría de gente. Quiero que sepas que, por supuesto, es importante estirar, no vamos a entrar demasiado en los beneficios que ello tiene, pero piensa una cosa y es que cuando realizamos un entrenamiento de fuerza, siempre estamos realizando movimientos muy repetitivos, es decir, un patrón de movimiento que se repite semana tras semana, meses tras meses, años tras años, y eso, en definitiva, pues evidentemente, si no estiramos, vamos a tener un acortamiento de muchísima musculatura. Vamos a estar en el típico síndrome de que no te puedes casi ni mover, ¿no? Bien, para que esto no ocurra y sobre todo para mejorar un poco la amplitud de movimiento, el rango articular y realizar movimientos más completos que en definitiva nos aporten mayor reclutamiento de fibras y por supuesto por ello mismo vamos a tener mayor beneficio en cuanto a la hipertrofia, en cuanto a resultados, tenemos que estirar, ¿vale? Yo sé que esto quizás suena tópico, quizás no soy la persona más indicada del mundo para decírtelo, pero como siempre digo, pues haz lo que yo te diga y no lo que yo haga, ¿no? Como se suele decir. Así que bueno, ¿cuándo tenemos que estirar? ¿Antes? ¿Después de entrenar? Bien. Esto genera mucha confusión, como digo, porque normalmente siempre se ha escuchado de que si antes a lo mejor es bueno estirar para preparar la musculatura al ejercicio, qué tipo de estiramiento hacer. Bueno, yo personalmente, bajo mi experiencia, tanto en mí propia como en todas las personas a las que tengo el placer de ayudar desde 2010, he visto de todo. Y yo siempre te voy a decir la recomendación que sea más segura para ti. No recomiendo estirar antes de un entrenamiento de fuerza, sobre todo estiramientos estáticos. ¿Qué significa esto de estiramientos estáticos? Bueno, pues es el típico estiramiento, ¿no? En el que estiramos una musculatura. Hacemos aquí, por ejemplo, estiramos hombro y aguantamos esta posición durante 20-30 segundos. El hecho de aguantar esa posición va a ser un estiramiento estático y yo no te lo recomiendo antes de entrenar. Lo que sí te recomiendo antes de entrenar es un calentamiento que incluya estiramientos dinámicos, movimientos balísticos. Estos estiramientos dinámicos nos van a permitir una mayor entrada en calor del organismo, nos van a preparar de verdad para ese posterior esfuerzo en la parte principal de nuestro entrenamiento y de esta manera vamos a garantizar que vamos a tener un buen rendimiento en nuestro entrenamiento. Ya sea lo que te toque, ya sea tren inferior, ya sea tren superior, da exactamente igual, pero no bases tu calentamiento en un estiramiento estático, sino métele movilidad, métele ejercicios de movilidad, métele ejercicios de estiramientos dinámicos, ¿vale? Que preparen una serie de aproximación para preparar al cuerpo a lo que se viene, que ya veremos lo que son las series de aproximación en otro vídeo. Después de entrenar, ¿por qué no te recomiendo estirar? Bien, quiero que pienses una cosa y es, ¿qué sucede cuando estamos realizando un entrenamiento de fuerza? Imagina un día de pierna y glúteo, un día de tren inferior, pues una horita entrenando, una hora y media, 45 minutos, lo que sea que tengas en tu entrenamiento. ¿Qué sucede? Bien, el hecho de entrenar fuerza, el hecho de practicar esa actividad anaeróbica, es algo que nosotros estamos provocando un daño muscular a esa musculatura, en este caso el tren inferior. Es un proceso inflamatorio, estamos dañando miofibrillas de esa musculatura y por lo tanto vamos a generar muchas sustancias de desecho, amonio, urea, muchísima inflamación. Esas miofibrillas que se rompen, luego se regeneran poco a poco con la nutrición, con el descanso, hay una supercompensación y volvemos a entrenar y así sucesivamente, ¿no? Eso sería, digamos, el proceso del entrenamiento, ¿no? Con la fase de supercompensación, estímulo, supercompensación, descanso, etc. Bien, cuando nosotros tenemos esa musculatura dañada, le estamos dando un daño con el entrenamiento, hay muchísima sangre en esa zona en concreto, ¿no? En este caso la pierna y el glúteo. Si actualmente, en ese mismo momento, en ese instante, que justo finalizas tu entrenamiento con la musculatura, como digo, llena de sangre, con muchísima entrada de nutrientes, con muchísimo daño metabólico, te pones a continuación, justo cuando acabas, a estirar esa musculatura que ya has entrenado previamente,
Lo más probable es que si has entrenado de forma intensa, que espero que así sea, obviamente, pues en lugar de estirar, la propia musculatura va a contraerse todavía más. Porque, como digo, pues está muy activada, tienes muchísima sangre ahí, y en lugar de relajarse, lo que podemos hacer es todo lo contrario. Le vamos a provocar otra contracción con el hecho de estirar esa musculatura. Y esto, si no lo controlamos, que normalmente es algo que en ese mismo instante no eres consciente porque no tienes una buena capacidad de análisis y de saber realmente con la propiocepción si estás estirando bien la musculatura o estás contrayendo porque está muy inflamada, puede incluso llegar a provocar alguna micro rotura en esa zona en concreto, porque como digo, la estás contrayendo todavía más. Entonces, Manu, ¿qué me recomiendas hacer? Porque si me estás diciendo que antes no puedo estirar, que después tampoco puedo estirar, ¿qué me recomiendas hacer? Bueno, yo como te he dicho anteriormente, no es que sea lo mejor ni lo peor, esto no te lo tomes como una verdad universal, simplemente yo es lo que he visto. He tenido clientes que he trabajado con ellos y entrenando pierna, pues un entrenamiento muy intenso. Luego a lo mejor le he dicho que haga una vuelta a la calma, que se tumbe, que calme un poquito las pulsaciones. Y esa persona, pues quizás por hábito, se ha puesto a estirar femoral, isquios y tal, y le ha pegado una micro rotura que en definitiva pues ha acabado incluso con un pequeño hematoma, ¿no? Y eso ha sido pues por forzar demasiado, quizás sin darse cuenta de ese estiramiento de pierna justo después de toda la sesión que llevábamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Si hoy, por ejemplo, has entrenado torso, justo después de esa sesión, aprovecha y dedica tiempo a estirar bien, pero de verdad, céntrate en un buen estiramiento de la parte inferior, es decir, una parte que tienes fresca, que no ha trabajado y por lo tanto te vas a beneficiar de un buen estiramiento sin ningún tipo de riesgo. Y al día siguiente, imagínate que te toca entrenar tren inferior, pues justo después de la sesión puedes aprovechar perfectamente para estirar la parte del torso, ¿vale? Es decir, vamos a estirar siempre lo que no hemos trabajado en esa sesión de fuerza. De esta manera vamos a garantizar de que de verdad no te va a pasar absolutamente nada, no va a haber riesgo de ningún tipo y además vas a aprovechar bien una buena fase de estiramiento. Otra opción, que también lo recomiendo, es, por ejemplo, estirar de forma concienzuda, es decir, centrándote en estirar bien, ¿vale? Dedicándole 15 minutitos de forma exhaustiva, pero que sea cuando ya ha pasado 3 horas de tu entrenamiento de fuerza. Si has hecho pierna, por ejemplo, por la mañana o al mediodía, pues oye, a lo mejor por la noche en casa, antes de ducharte, le dedicas 10 minutitos a estirar. De esta manera ya la musculatura se ha relajado, ya no hay esa inflamación tan traumática post-entreno y así vas a estar totalmente tranquilo, tranquila de que puedes estirar sin ningún tipo de riesgo de que tengas una micro rotura, una sobrecarga demasiado grande, etcétera, ¿vale? Entonces, ese sería mi resumen en referencia a este tema. La verdad que es algo que me preguntan muchísimo. Manu, es que yo siempre me han dicho que después de, cuando yo me metía en spinning, pues después de la clase estiraba un poco. Bien, no estoy diciendo que estirar un poco te vaya a perjudicar, no, estoy diciendo ya cuando te pones a estirar a conciencia, ¿vale? Puedes estirar perfectamente después de un entrenamiento de pierna un poquito, de forma suave, de hecho no pasa absolutamente nada porque lo hagas, pero ya si te dedicas a estirar de forma concienzuda, es decir, dedicándole tiempo, aguantando ahí en esa posición, eso puede ser probable de que tengas una inflamación muy grande después de haber entrenado pierna y generes mayor sobrecarga aún. Así que simplemente te recomiendo que tengas cuidado, que no estires estáticamente antes de entrenar, que hagas estiramientos dinámicos antes de entrenar y que después de entrenar, si has entrenado pierna de forma muy intensa, tengas mucho cuidado porque no es el momento idóneo para ponerte a estirar, porque esa musculatura tiene muchísima congestión, muchísima sangre, está muy sobrecargada y si te centras en hacer un buen estiramiento dedicándole tiempo, puede ser que tengas alguna sobrecarga, algún pequeño susto y en definitiva, pues oye, no queremos eso, por lo tanto, para estar 100% segura, estira cuando ya han pasado 3 horas o simplemente estira lo que no has entrenado. Espero que te sirva estos consejos porque es un tema que todavía la gente no entiende o le genera mucha confusión y como ya te he dicho es simplemente mi experiencia y mi opinión personal referencia a este tema. Si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal y te agradezco muchísimo que me dejes en los comentarios
¿Qué opinabas? Si este tema de los estiramientos te generaba controversia, si ya lo sabías y ya perfectamente sabías que puede ser incluso contraproducente el hecho de estirar mucho después de haber trabajado ese mismo grupo muscular. Y sin más dilación, nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo enorme, ¡chao!